Aleluya. Aleluya. Vamos a compartir este mensaje que por título hemos puesto: ¿qué harás cuando sepas que Dios quiere usarte? ¿Qué harás? ¿Qué harás si en este día Dios te revela que tú estás viviendo en la tierra en este tiempo precisamente porque Él quiere usarte? ¿Qué harás? ¿Qué harás si logras conocer que todo lo que has pasado en tu vida, tantos obstáculos que se han presentado y has tenido que vencerlos y no te han podido derribar? ¿Qué harás si hoy tú sabes que es porque Dios quiere usar tu vida para algo glorioso, grandioso y poderoso? ¿Cómo vas a responderle? Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios que nos permitirán a nosotros comprender cómo han reaccionado estas personas cuando se dieron cuenta que Dios los estaba llamando en una situación muy desesperante en la sociedad en que les tocó vivir, y Dios tenía para ellos una labor que hacer. Y dése cuenta, ¿quién es que llama? Es el dueño del universo, es el dueño de la tierra, es el creador de todas las cosas, que tiene el poder para hacer lo que Él quiera, y sin embargo Él quiere llamar personas para que le hagan algo en la tierra de manera que Él se pueda glorificar. Eso es maravilloso. Vayamos a la palabra en el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, tenemos la historia del llamamiento de Moisés. Moisés, como dice la Biblia, le tocó desarrollarse, nacer, criarse, levantarse en Egipto. Y por la gracia de Dios, él estuvo en el palacio del rey. La hija del rey lo había adoptado como su hijo, porque tenía amenaza de muerte desde que nació. Y Moisés, después que creció, la Biblia dice, se dio cuenta que él no era egipcio, que ese no era su pueblo, aunque él vivía en el palacio del rey. Y él rechazó lo que tenía para unirse a su pueblo que estaba esclavizado, pasando toda clase de dificultades. Él prefirió ser uno de aquellos y dejó a un lado los deleites que había en el palacio. Y él no sabía que Dios tenía algo para él y que Dios permitió que él fuera aún preparado en el palacio del rey, educado de una manera muy especial. Aunque luego se fue de allí, dice que él mató a un egipcio porque estaba castigando o maltratando a un judío, a un israelita, y tuvo que huir. Y duró 40 años Moisés antes de él conocer el llamamiento de Dios. 40 años en el palacio, luego 40 años como pastor de ovejas, y luego Dios se le presenta. Es tremendo esto, porque nos da a entender a nosotros que los tiempos de Dios no son necesariamente nuestros tiempos. No necesariamente van a coincidir con lo que tú y yo esperamos que ha de suceder. Veamos este llamamiento. Éxodo 3, desde el versículo 1, voy a leer hasta el versículo 6. Dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás,
tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Paremos allí. Es tremendo. Moisés creía que su vida iba a terminar como un pastor de ovejas del suegro, porque ni de él eran. Y él estaba allí, fue bien recibido en este hogar, pero él creía a su edad que ya prácticamente su función en la tierra, su rendimiento como ser humano ya había terminado. Pero precisamente ahora es que Dios lo estaba llamando. Y Dios les revela a él por medio de un acontecimiento, lo acerca, lo atrae, algo extraño. En el desierto, con el calor que hay, la sequía que hay, pues no es raro ver zarzas y diferentes tipos de arbustos arder. Pero una cosa es arder que se consume y otra cosa es arder que no se consume. Por eso tanto tiempo duró allí eso encendido. Moisés le llamó la atención. Dios busca maneras de llamarnos la atención. Démonos cuenta de eso. A veces uno cree que la vida va a seguir igual. Nos levantamos normalmente como cada día y no imaginamos que ese es el día preciso donde Dios tiene preparado para revelarse a tu vida o a la mía. Que ese es el día donde Dios ha estado en su tiempo esperando que llegara para venir a ti o a mí y decirnos: donde estás es un lugar santo. Moisés diría: por aquí paso demasiado tiempo con las ovejitas y siempre he visto que esto es arena y esto es calor y esto es hierbas y todo. ¿Un lugar santo? Sí, porque allí está la presencia del Dios que ahora está hablando contigo. Y algo maravilloso, Dios habla con Moisés y Moisés lo puede comprender. Moisés lo logra captar, logra incluso hablar con Dios. Dice que Moisés se asustó cuando Dios dijo que él era que estaba allí. Cualquiera de nosotros que Dios se le presente, uno se desmayaría, porque el temor de saber quién es que está hablando contigo es algo muy grande. Pero dice la palabra en el versículo siguiente, versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Escuche bien, es en un tiempo de aflicción al pueblo que Dios llama a Moisés. Dios ha escuchado, ha visto, ha conocido lo que el pueblo está sufriendo, que está en Egipto esclavizado. Dios conoce, pero recuerde, se le aparece a Moisés en un momento no de fiesta nacional, sino de tragedia nacional, porque el pueblo de Dios está sufriendo mucho en Egipto esclavizado por un pueblo extraño. Y ahora dice el verso siguiente, dice Dios: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Qué buena noticia. Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hasta ahí es una tremenda noticia. Dios se ha acercado para librar a este pueblo. Moisés les decía, dice la palabra, hace años atrás mató a un egipcio porque él se enojó tanto cuando vio que maltrataban a uno de su pueblo. Y ahora saber que el Dios del universo se ha acercado para librarlo, eso es motivo de celebración. Solo que pasa algo más. Dios dice el versículo 10, ven por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Dice, para que vaya a Faraón y saque de Egipto
a los hijos de Israel. ¿Quién soy yo? ¿Alguien que huyó hace muchos años? ¿Alguien que buscaban para matar? ¿Quién soy yo? ¿Por qué te has fijado en mí?, diría Moisés. Ya él estaba tranquilo, muchos años pastoreando unas ovejitas, estaba en una posición ya de esperar la muerte. ¿Por qué ahora a esta edad Dios se fija en él y lo quiere mandar a una tarea tan peligrosa, diríamos? Presentarse ante el rey y no solamente darle una noticia al rey, sino sacar todos los esclavos que el rey tiene allí, los egipcios. Es una tarea, parece muy grande y muy riesgosa. Cualquiera podría decir, Dios, porque yo, como él decía, ¿quién soy yo? Pero Dios le responde, versículo 12, respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahí está la clave. Dios le dice, ve, hay temor, hay confusión, hay angustia. Pueden venir todos los pensamientos que no te imaginas a tu mente. Pero Dios te da una respuesta que alienta, que produce un bienestar, que produce tranquilidad. Dios te dice, ve porque yo estaré contigo. Entonces, cuando Dios manda a uno de sus hijos a hacer algo demasiado grande, demasiado peligroso, demasiado para una persona, puedes ir tranquilo, tranquila, porque Él es que va contigo. Y Él todo lo puede hacer, solo está buscando a alguien que quiera obedecer, que se dé cuenta de que hay una gran necesidad, que Dios quiere cubrir, solucionar, pero Dios está buscando a alguien que pueda Él usar como instrumento en la tierra para luego glorificarse. Dese cuenta que Dios dice, yo vine a liberarlos. Dios dice que Él los va a liberar. Y luego dice Moisés, ve y sácalos. Luego le dice Moisés, yo estoy contigo. Tú solamente eres la persona humana que están las personas mirando, pero yo estaré trabajando por medio de ti. Y le dice, y te voy a dar una señal. Vas a venir a este mismo monte con todo el pueblo y me van a adorar aquí y sabrás que yo te hablé. Porque si Dios no le hubiera hablado y Él se aparece ante Faraón, ¿qué usted cree que va a pasar? No dura un día vivo. Dice, oh, tú fuiste el que mató hace 40 años a aquella otra persona, pues ahora ya mueres. Sin embargo, Dios le dijo, no vas a morir, sino que vas a venir a este monte de nuevo y me vas a adorar aquí con el pueblo. Vaya por favor al capítulo 19 de Éxodo. Capítulo 19, versículo 1. Después que pasó todo lo que pasó, después que fueron las plagas a Egipto, después que Dios liberó al pueblo, que pasaron el Mar Rojo, que fueron por algunos lugares en el desierto, dice aquí, Éxodo 19:1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Paremos allí, porque Moisés al principio tenía temor, y ahora que ya se dio lo que Dios dijo, vendrás a este monte y te presentarás en este monte con ese pueblo. Ahora está Moisés aquí, que viene a presentarse a Dios diciéndole, como tú me dijiste, aquí está, Señor. Moisés subió a Dios y no tenía temor ahora. No tenía temor, dice más este versículo. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra,
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí está. Dios llama a Moisés y ahora le dice: Moisés, tú tienes que decir ciertas cosas al pueblo. Tú tienes que enseñarle al pueblo lo que yo les doy para que ellos aprendan cómo deben vivir, qué deben hacer y qué no pueden hacer. ¿Cómo es que ellos van a conocer la manera correcta de presentarse y andar en la presencia de Dios? Moisés ahora, de pastor de ovejas, Dios lo vuelve el maestro del pueblo. Dios va a dar una palabra de enseñanza por medio de Moisés, será comunicada al pueblo. Y el pueblo tiene que aprender esa palabra para aplicarla a su vida. Y Dios le dice: ya están libres, ya están aquí, ya los he sacado. Ahora dependerá de ustedes. Si ustedes, hay un sí condicional muy grande, si ustedes oyen mi voz y obedecen lo que les digo, ustedes entonces serán mi especial tesoro, dice Dios. No son un especial tesoro porque ya los liberó. Serán especial tesoro después de liberado porque ahora son obedientes. Y dice: serán mi especial tesoro, y no solamente un especial tesoro, ustedes serán un reino de sacerdotes y de gente santa. A eso Dios los llama. Dese cuenta, Dios está llamando a un pueblo que no sabe lo que es ser libre, solamente sabe lo que es ser esclavo. Personas que desde que nacieron han sido maltratadas por otros que eran sus amos y señores. Y ahora Dios le dice: si ustedes me obedecen, si ustedes ponen atención a lo que yo les digo y lo hacen, ustedes serán especiales para mí y serán un reino. Ya no dice serán un pueblo de esclavos, serán un reino. Y no solamente cualquier tipo de reino, serán un reino de sacerdotes, personas con la capacidad de hablar con Dios, personas con la capacidad de venir ante el creador del universo y presentarle alguna petición. Y dice: y serán gente santa, dando a entender que si una persona obedece lo que Dios dice, hay un resultado, y es santidad, santificación de vida. Vivir apartado de todo lo que es inmundo, todo lo que es sucio, desagradable a los ojos de Dios. ¿De qué manera una persona puede ser gente santa? Si escucha la palabra de Dios y la pone en orden en su vida, obedeciéndola. Dice: será un reino de gente santa. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¡Qué bien! Este pueblo estaba dispuesto a obedecer todo, absolutamente todo lo que Dios diga. Vaya al capítulo 24, algo más ahí en Éxodo. Versículo 1. Dijo Jehová a Moisés. Ahora Dios lo llama otra vez que vaya al monte. Dice: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová. Y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Hasta ahí todo va bien. Moisés está hablando, el pueblo está recibiendo de una buena manera todo lo que Dios dice que hagan. Y están convencidos, seguros de que van a obedecer. Hay buena disposición. Y sigue la historia. Voy a ir al versículo 9. Porque entonces ahí hicieron un pacto. Moisés hizo un pacto para cubrir a estas personas. Bajo ese pacto, verso 9 dice: y subieron Moisés y Aarón
Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. ¿Qué dice el verso 10? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Hermanos, ¿quién puede ver a Dios? Aquí dice que vieron a Dios. Dios de alguna manera se reveló y permitió que lo vieran. Dios había dicho, no me verá hombre y vivirá. Pero aquí Dios les permitió que los vieran a ellos. Y ellos comieron. Están regocijados, saben que Dios es quien está hablando. Saben que es Dios que los sacó de la esclavitud. Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedras y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Recuerden lo que les decía. Moisés ya ahora tiene una nueva tarea. Enseñar al pueblo lo que Dios le diga. Una nueva tarea. Iba a tener que ir ahora a esperar en Dios. ¿Qué Dios quiere comunicar? Tiene que volver al monte. Versículo siguiente. Verso 13. Voy a leer de corrido hasta el 18. Dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadme aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Qué está pasando? Moisés, que ya conocía a Dios, no tuvo temor de penetrar a donde estaba ese fuego que parecía abrasador. Da a entender, cualquiera que lo mira de lejos dirá, oh, ese bosque se está incendiando todo. No es un incendio que quema árboles, es la gloria de Dios que está allí, manifiesta. Y Dios dice a Moisés, entra. Y Moisés entró a hablar con Dios, a recibir lo que Dios le iba a decir. Estatutos, reglamentos, ordenanzas, mandamientos, que si el pueblo de Dios los conoce y los pone en obra, se volverá especial tesoro para Dios. Se convertirá en parte de ese reino de gente santa, ese reino de sacerdotes caminando en la tierra. Aquí tenemos a Moisés ahora sin temor, recibiendo de Dios. Da a entender que cuando Dios lo llamó, él tomó en serio el llamamiento. No solamente obedeció, no solamente se presentó ante el faraón, no solamente guió al pueblo por los lugares donde Dios les guiaba, sino también que recibe cada cosa que Dios le da para llevarla obedientemente al pueblo como Dios le manda. Bien, Moisés escuchó la voz de Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Se asustó en principio, pero fue desobediente. No, obedeció. ¿Qué más hizo Moisés? Tuvo que dejar el estilo de vida que tenía para comenzar entonces en el nuevo estilo de vida que Dios tenía para él. No podía quedarse más en aquel desierto si Dios le estaba moviendo a hacer cosas nuevas. Tenía que seguir a Dios como Dios le mandara. Y recuerda el título. Si Dios te muestra hoy que Él te ha llamado, ¿qué tú vas a hacer? Veamos otro llamado. Vaya por favor al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios, algo tremendo que pasó aquí. Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ese versículo tiene mucha historia. Dice, en el año que murió uno de los reyes más prósperos del pueblo de Dios. Usías reinó por 52 años. Y la Biblia dice que él conquistó naciones, que él edificó ciudades, que él tuvo un ejército tremendo. Hubo mucha gloria en los tiempos de Usías, pero él murió, y murió mal, murió con lepra, dice la palabra, porque al final de su tiempo él se rebeló contra Dios y entonces murió leproso. Pero dice que en el año que murió, donde muere un rey que tiene 52 años reinando, hay desorden en la sociedad, hay inestabilidad en la sociedad. Los enemigos están por aprovechar esa situación. Los asirios están acechándoles a ver si los invaden y los destruyen. Hay temor en la sociedad. Y en ese mismo año, dice la palabra, Dios se les revela a un profeta, a Isaías. Y no solamente les revela a Isaías que él es Dios, sino, mire cómo describe lo que ve. Vio a Dios, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Está viendo a Dios en toda su majestad. Está viendo el trono de Dios, que es indescriptible. Solo dice que es alto y sublime. No hay manera de decir otras cosas. Y está diciendo más. Las faldas, dice, venían desde el templo hasta la tierra, desde su trono hasta donde estaba él, en la tierra. Y llenaban, dice, llenaban el templo. Da a entender algo aquí. Dios está revelando que aún Él es alto, sublime, el Dios altísimo, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Él tiene en cuenta a los que están en la tierra. Él tiene en cuenta a las personas que están viviendo en esta tierra. Y por eso da la imagen de que sus faldas llegaban hasta el templo. Versículo 2. Dice algo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Paremos allí. Los serafines, que dicen que son figuras como si fueran de fuego. Ellos, dice, con 2 alas cubrían sus ojos. Están delante de la santidad de Dios. Son seres que no se atreven a mirar la santidad de Dios. Están cubriendo sus pies. Son seres que deben cuidar sus pies, que no se vayan a donde Dios no les diga. Y ellos usan su voz, no para decir: oh, el creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente Dios. Todo eso es Dios. Pero él declaran algo que es impresionante. Solo declaran: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. Aleluya. Da a entender en esta visión que cuando Dios dice que Él es santo, aún en el cielo no pueden ver su santidad. Cuando dice que Dios es santo, 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 está sobreenfatizando la santidad de Dios. Y nosotros, si logramos conocer quién es Dios, trataremos de respetar su presencia, la cual es santa, santa, santa. En la medida que conocemos a Dios, nosotros trataremos de tener más y más su santidad reflejándose a través nuestro. Por eso Dios le dijo a Moisés que le dijera a ese pueblo: si ustedes escuchan la voz y la obedecen, entonces serán llamados un pueblo santo. Será un reino de gente santa, de sacerdotes.
Porque Dios está buscando en la tierra gente santa, gente que se aparte del pecado, gente que se aparte de la maldad, gente que no haga lo que le ofende. Dios está buscando en la tierra. Y cada vez que hay crisis en la sociedad, aparece Dios a buscar a alguien que quiera decir: heme aquí, yo estoy, Señor, dispuesto. Como pasó con Isaías. Dice el versículo siguiente, verso 4. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Ay, Dios! Isaías, un hombre de Dios, en lugar de decir: oh, vino la presencia, se me mostró por quien yo soy. No, se dio cuenta de su bajeza, se dio cuenta de su indignidad de estar en la presencia de la santidad de Dios. Y una persona que logra ver la santidad de Dios, inmediatamente tiene que ver su bajeza, inmediatamente tiene que ver que no vale, no puede ser que esté allí, va a morir. Aquí tenemos a Isaías quebrantado ahora. Dice: pobre de mí, ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos. ¿Quiere decir que él vivía diciendo palabrotas, palabras malas? No es así, él era un hombre de Dios. ¿Quiere decir que las palabras no eran las adecuadas siempre? Puede ser que cayó cuando debió hablar. Puede ser que dijo alguna palabra que no debió haber dicho. Cualquier cosa, por pequeña que sea, se vuelve muy grande cuando se compara con la santidad de Dios. Cuando estás delante de Dios, tienes que ver tu pequeñez. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aquí él dice, reconoce que no está como debiera estar en ese momento preciso cuando Dios se le presenta en esta visión. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que cuando una persona reconoce su pecado, que cuando una persona llega a darse cuenta que ofendió a Dios, si se arrepiente y pide perdón, Dios le va a perdonar. Dios le limpia sus pecados. Dice aquí esto, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Da a entender este hombre que Dios estaba revelándose a él, que vio su indignidad de estar en la presencia de Dios. Dios mismo lo declara limpio y puro. Dios lo purifica. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y nos damos cuenta que Dios es santo, 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 y que Él por misericordia ha mandado a Jesucristo a la tierra para que Jesucristo sea aquel que pague el precio para que Dios pueda limpiar nuestros pecados, borrar nuestras maldades y hacernos santos delante de Él, puros delante de Él. Entonces conoceremos que Dios se está revelando a nosotros. Si tú logras ver en Cristo Jesús el favor de Dios para tu vida, como Isaías vio a este serafín que vino con este carbón encendido, tomado con tenazas, y le toca la boca. Él lo mandó, no dice: mándame a alguien que me toque la boca. Salió disposición de Dios el mandar a ese serafín a que declarara purificado a Isaías. Lo mismo pasa. Nosotros no buscamos que Dios nos favorezca, pero Él nos favorece. Él quiere mostrarse a nosotros como que no nos quiere destruir, más bien que nos quiere utilizar para algo. Vemos aquí, Isaías creía que iba a morir, y al revés, Dios lo hizo, lo limpió. Moisés creía que algo le iba a pasar. Dios le dice: no vas a morir, yo estoy contigo.
Ahora, ¿qué más hace Dios con Isaías? Verso siguiente, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Paremos allí. Otro llamado. Dios se les revela a Isaías en su santidad, en su poder, pero también en su misericordia. Y Dios le dice a Isaías: ¿quién irá por nosotros? Ahí está la necesidad en el pueblo. Este pueblo está perdido. Necesita a alguien que tome la voz de Dios ahora y le lleve el conocimiento para los que la escuchen y la obedezcan puedan vivir. Se vuelvan ese reino de gente santa y sacerdotes que Dios espera. A Isaías le tocó vivir en un tiempo donde había mucha apostasía, donde estaba reinando la idolatría, donde el pueblo estaba haciendo lo malo delante de Dios. Y Dios, por misericordia, busca a alguien para mandarlo a ese pueblo. Pero Dios no forza a nadie. Dios se le revela a Isaías, pero no le dice: Isaías, quiero que vayas. Hace una pregunta: ¿quién irá por nosotros? Isaías dice: aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y Dios lo envió a hablar sabiendo que muchos no le iban a escuchar. Isaías ahora, por decirle que sí a Dios, su vida cambió. Ya no podía hacer lo mismo que hacía antes. Ahora tiene una nueva misión que hacer. Ahora tiene que buscar lo que Dios dice e ir a comunicarlo, aunque le cueste lo que le cueste. Muchas personas lo iban a perseguir, muchas personas se iban a burlar, muchas personas no lo iban a escuchar, muchas personas se iba a hacer el hazmerreír de todos. Sin embargo, él recibió un mensaje de Dios y tenía que comunicar ese mensaje. El que lo escuche y lo obedezca va a vivir. El que lo escuche y lo ponga a un lado va a morir. Pero él tiene que comunicar el mensaje. Dios le hizo un llamado. ¿Cómo le hizo el llamado? Revelándosele a él, mostrándole su gloria, haciéndole ver que para Dios todo es posible, aún revelarse a un ser humano. Isaías pudo ver a Dios en su gloria y luego, como algo natural, se unió Isaías al llamado que Dios estaba haciendo. Si hoy Dios te muestra que quiere usar tu vida, ¿qué vas a hacer? Isaías dejó lo que tenía y comenzó a servir al Señor ya de la manera que Dios le había indicado. Moisés dejó lo que estaba haciendo y comenzó a hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y voy a terminar con otro ejemplo. Vaya por favor al Evangelio de al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aquí tenemos otro caso. Pero ahora está Cristo en la tierra. Y la Biblia dice que el Hijo, a ver si usted sabe qué dice la Biblia en Hebreos 11:1. En Hebreos 1:1. Dice que el Hijo de Dios vino para Dios hablarnos a nosotros directamente, ya no por apóstol, por profetas, ya no por Moisés, ya no por personas especiales, sino su propio Hijo. ¿Y qué más dice del Hijo? El Hijo es la gloria misma de Dios. Dice, es el resplandor que se ve de la gloria de Dios. Moisés vio la gloria de Dios. Estaba en el monte Sinaí como fuego abrasador. Isaías vio la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que Cristo mismo es el resplandor de la gloria de Dios. Y Cristo vino a la tierra, la gloria de Dios estaba caminando en la tierra. Vaya, ahí en Lucas 5, veamos este caso. Verso 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dese cuenta que Dios está mandando es su palabra,
Su palabra, su palabra. La palabra es la que transforma a las personas. La palabra de Dios es la que nos da la sabiduría para vivir correctamente. La palabra de Dios, Dios la ha dispuesto para que nosotros pasemos de vida, de muerte a vida, de perdición a salvación. La palabra de Dios. Y aquí está Jesús que vino a hablar la palabra, pero totalmente pura verdad, a explicar correctamente lo que Dios había mandado por medio de Moisés y los profetas. Jesús vino a explicar todo como Dios lo había enviado. Y el pueblo, dice, estaba agolpado, con deseos de escuchar a Jesús hablar, pero también porque Jesús hacía señales, prodigios, milagros. Y están allí a ver si les toca algún milagro también, de sanidad, de liberación, como fuera. Y mire lo que dice el verso 2. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Dese cuenta, son 2 barcas. Jesús elige una, la de Simón. Elige la barca de Simón y no le ordena a Simón, aquí estoy yo, así es que necesito tu barca. No, le ruega. El Dios creador del universo rogándole a un ser humano que le permita usar su barquita para llevar a cabo su propósito divino. Este ser humano que es Simón está cansado. Acaban de pasar toda una noche de trabajo y están lavando las barcas, las redes y limpiando. Y Jesús dice, déjame usar tu barca. Y él lo hizo así para enseñar. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Paremos allí. Eso se llama frustración de un pescador. Eso se llama alguien que ha estado, dale, busca. Los hijos están, papi, ¿y mi comida? ¿No hay desayuno? No hay nada. Pasé la noche trabajando, no hubo fruto mi trabajo. Y Jesús le dice, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Que le dice, maestro, por lo menos con respeto, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Aquí no hay nada que hacer. ¿Y sabes algo? Pedro era el pescador. Jesús era carpintero. Cualquiera podría ofender al otro, ¿verdad? Como decirle, yo sé de esto, así es. No, pero nada de ofensa, sino más bien con mucho respeto. Le dice, maestro, aquí no hay. De hecho, hay cansancio, él está cansado, quiere irse a acostar, quiere irse a dormir. Los otros que estaban con él quieren irse a descansar, por lo menos a olvidar la frustración. Y Jesús dice, ¿quieres ir? Pero luego él le dice, más en tu palabra echaré la red. Ya eso es otra cosa. No hay, humanamente hablando, no hay de una manera razonable, no hay. ¿De dónde va a venir? En tu palabra lo voy a hacer. Algo puedes hacer tú. Tú eres Dios, dice el versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué pasa aquí? Hay alguien que está ahora de frente a la santidad de Dios. Hay alguien ahora que está de frente al Dios creador del universo. Así como Moisés pudo ver a Dios y Dios le dijo,
quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es lugar santo. Así como Isaías se sorprendió de ver a Dios y a estos serafines diciendo santo, 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 y él se dio cuenta, ¿qué hago aquí? Ahora a Pedro le toca, pero se da cuenta que delante de quién está es delante de la santidad. Y dice, apártate, Señor, no soy digno de ti. No soy digno ni siquiera de que tú hayas estado en mi barca. No soy digno ni siquiera de que me dirijas la palabra. Soy pecador. Pero la Biblia dice más adelante que Pedro no era un pecador normal. Era un hombre que se ajustaba a lo que le enseñaban. Era un hombre que era celoso de lo que le enseñaban. Pero delante de la santidad de Dios no hay nada. Te das cuenta que tú no eres nadie. Te das cuenta que eres indigno de estar delante de Él. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Tenemos una reacción constante, similar, una y otra vez. Una vez que tú estás expuesto al verdadero Dios, entra terror a ti. Terror, porque Él es fuego consumidor. Y la gloria de Jehová, dice, es como llamas encendidas, un fuego abrasador que arrasa con todo. Da terror. Pero Jesús entonces le dice a él, el versículo 9, dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué crees? Jesús se le muestra ahora a Pedro solo para informarle que él tiene poder de alimentar multitudes, ya sea de peces, de panes o hacer una pesca grande. Jesús se le presenta a Pedro con una misión para él, con un llamado para él. Hay mucha necesidad entre el pueblo y ahí se vio. Jesús está hablando la palabra verdadera y hay una multitud queriendo escuchar esas palabras. Jesús le dice a Pedro, serás pescador de hombres. ¿Qué quiere decir pescador de hombres? Que todas esas personas que están allí están en un mar de maldad, están en un mar de perdición, están en un mar de pecado y son almas que Dios quiere salvar y te está buscando a ti ahora para que vayas y saques un alma de ese mar de amargura, de dolor, de aflicción, de violencia donde están viviendo y lo traigas a la paz de Cristo. Lo manda ahora a ser pescador de hombres, a sacar a aquellos. Y usted diría, Pedro podría decir, con Cristo a mi lado, el negocio, digamos que va ahora a ir a otros países, un negocio que va a sobreabundar, vamos a ser supermillonarios, porque nosotros todos, personas piensan seguido en lo económico, pero Dios está pensando en lo espiritual. Y por eso le dice a Pedro, no es para pesca de este tipo de pescados, es almas la que quiero que tú hagas ahora. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hicieron los demás cuando fueron confrontados con la santidad de Dios y al mismo tiempo con el llamado que Dios les estaba haciendo? Dejándolo todo, le siguieron. Cualquiera de nosotros que deje todo, inmediatamente las voces de los vecinos, de los familiares, estás loco, ahora es que el negocio se pone bueno, ahora es que las cosas van a comenzar a funcionar, ¿cómo te atreves a dejarlo? Porque Jesús me dijo que lo deje y que lo siga, punto. Porque Él tiene otro propósito para mi vida, no vivir pescando para darles comida un día y otro día. Dios quiere hacer algo con mi vida durante el tiempo que me queda en la tierra y no lo puedo impedir, a menos que nosotros nos demos cuenta que cuando Dios se revela, lo hace para al mismo tiempo darte la oportunidad de que respondas a un llamado, que dejes de mirar
hacia ti de manera egoísta y que comiences a mirar la multitud que está perdida y Dios te dice, te quiero usar. ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué le vas a decir? Hay muchas excusas, pero ninguna excusa es válida delante de Dios. Y ninguna excusa te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Tú podrías decir, no hay otra opción que seguir a Dios. Solo que para seguir a Dios tiene que ser de todo corazón. No puede ser por necesidad, no puede ser por obligación. Tiene que ser que salga de amor, porque te vas a dar a Dios para favorecer a otros. Tu vida va a cambiar totalmente. No serás la misma persona. Ni siquiera Dios te asegura que te van a recibir bien. Aquellos por los que tú vas a dar tu vida podrían golpearte, no te comprenderán. Pero una cosa es cierta, es a Dios a quien tú vas a servir. Es a Dios a quien tú vas a obedecer. Es a Dios a quien tú vas a buscar la manera de agradar. Aleluya. Aleluya. Y Dios nos dice hoy, hay mucha necesidad. Estamos viviendo en un lugar y un tiempo de perdición por doquier. Hay mucha necesidad. Pero ¿dónde están aquellos que le pueden decir, Señor, si mi vida te es útil? Claro que me es útil, por eso te estoy llamando. El punto es si te atreves a confiar en Él, en que Él se encargará de lo tuyo y tú te encargas de lo de Él. El punto es si te atreves a mirar a las personas como personas que Dios quiere salvar, personas que Dios anhela rescatar. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad y al arrepentimiento para que sean salvos, para que no se pierdan por una eternidad. Pero Dios está buscando, así como fue a Pedro, así viene Dios a nosotros hoy y nos dice, ¿te atreverías? ¿Te atreves? Si Dios te revela hoy que te está llamando, ¿qué vas a decirle? ¿Qué vas a hacer? Es una pregunta, es un reto para cada uno de nosotros. Normalmente hemos tenido una vida estabilizada con metas, propósitos, planes humanos, y los planes humanos no siempre van a la par con los planes de Dios. Y si Dios te dice, ¿te atreves a dejar ese tremendo negocio que comenzaste hoy? Solamente obedeciendo a la voz de Cristo se llenaron las barcas sin necesidad de durar una noche esforzándose. ¿Ves el poder que Dios tiene? En lugar de mirar lo natural, Dios quiere que miremos lo espiritual, lo eterno, lo verdadero. En lugar de nosotros tener temor a lo que vamos a dejar o a lo que nos pueda pasar, decimos no, mejor cojo gozo que entre tantos billones de personas Dios quiso revelarse a mi vida y decirme, ¿quieres trabajar conmigo? Vamos, te voy a revelar quién soy en el camino y te voy a mostrar lo que puedo hacer por medio de ti mientras tú me vas obedeciendo. ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres conocer a aquel que se revela a los seres humanos pero que es el dueño del universo? Porque Él fue que lo hizo. Obedécele, síguele, sé fiel a Él. Lo que Él te diga que hagas, no tengas temor en lo que tengas que dejar. Piensa por un momento que Cristo Jesús dejó su gloria, su trono en el cielo y vino a la tierra solo para rescatar almas, solo para buscar a aquellos que se habían perdido. ¿Qué puedes tú o puedo yo dejar que en lo más ínfimo, lo más mínimo se compare con lo que Cristo ha dejado para poder darnos la oportunidad de ser salvos y pasar la eternidad con Dios en el cielo? No hay nada que comparar. De lo poquito, de lo nada que tenemos, Dios dice, eso que para cualquiera puede ser insignificante, para Dios es demasiado grande. Lo va a usar y lo va a glorificar también. Solamente Dios espera que te dispongas, que le creas, que no digas, oh, eso fue una casualidad, que se multiplicaron, que vinieron todos esos peces.
casualidad no hay, ahí no había nada. Si llegó es porque la palabra de él tuvo que ser obedecida y de donde quiera tenían que correr a ese punto, porque el que los creó a esos peces dijo, en ese punto los quiero ya y rápido a llenar esas redes. Aleluya. Aleluya. Recuerda, Dios le dijo a Moisés, una señal de que yo te hablé es que aquí tú vas a venir con el pueblo y me vas a adorar. Lo que para Moisés era imposible, para Dios es muy fácil. Solo quiere a alguien que le obedezca. Solo quiere a alguien que tenga fe en él y nunca desmaye en su fe. Cuando se presenta un obstáculo no quiere decir que Dios te dejó. Quiere decir que es un obstáculo que debes vencer. El faraón se opuso muchas veces. Dios se encargó de tratar con el faraón. Dios se encargó de abrir el mar. Dios se encargó de llevar el pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés era obediente. Isaías habló lo que tenía que hablar. Y ahí está la palabra escrita dando testimonio de lo que él dijo. Y sirve para muchas generaciones. Porque Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Pedro fue elegido por Dios. Y Dios lo usó para traer el evangelio a los gentiles y a su pueblo. Solo porque él dijo, yo voy contigo. Y dejó todo lo que tenía. La pregunta otra vez, ¿qué tú vas a hacer? Porque ahí está el llamado. Ahí está el llamado para cada uno de los que escuchan este mensaje. La respuesta es individual, pero te puedo asegurar, así como Moisés vio la gloria de Dios, así como Isaías vio la gloria de Dios, así como Pedro vio la gloria de Dios, no dudes, tú verás la gloria de Dios. Tú verás el poder de Dios manifiesto en tu vida. Tú verás el respaldo de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor para siempre. Pongámonos en pie, por favor. Dios es bueno y misericordioso. Piensa. Podrías decir, como dijo Moisés, ¿quién soy yo? Moisés, no tengas temor, yo estoy contigo. Tú dirás, pero ¿quién soy yo? ¿No tienes mucha escuela, muchos estudios? Dios no necesita que tú seas un súper profesional, súper capacitado. De hecho, la Biblia dice que Dios eligió lo vil y menospreciado, lo que no es, para que nadie se gloríe en su presencia. Para que nadie diga, oh, por mi causa lo hizo. No, tú no eres nadie. Tú eres mucho si eres obediente a Dios, pero si no, perdiste todo. Pero si tú dices, Dios, tú me has dado la vida, hasta este momento estoy viviendo. Y hoy te revelas a mí y me dices, te necesito. ¿Quieres? ¿Quieres unirte al equipo de Dios? ¿Quieres unirte a lo que Dios quiere hacer en esta generación que es tan inmunda, perdida, como que Dios no existe para ellos? Y Dios está dispuesto a hacer lo que todavía no ha sido hecho en la tierra. Si encuentra a aquellos que dicen, heme aquí, envíame a mí. Pero el decirle así, otra vez, no es una palabra vana, no es una palabra emocional, no es una palabra ligera, es una palabra de compromiso. Jesús dijo que tu sí sea sí, tu no sea no. Y mejor es no prometer a Dios, sino prometer y luego no cumplir. Que tu sí, cuando tú dices, Dios, ¿en serio a mí? Habiendo tantos, tú dirías, ¿es a él, Señor, que le estás hablando? Dios te diría, ¿a cuántos le he dado oídos? ¿Tú tienes oído? Pues a ti también te estoy hablando. Vamos a orar y vamos a ponernos en serio con Dios. Otra vez, hay muchas vidas que están muriendo. Hay estadísticas que dicen que cada 14 segundos mueren entre 25 y 30 personas en el mundo. Cada 14 segundos. Mientras estamos hablando, miles y miles van muriendo. Muy poquitos se van con Cristo. Y tú dirás, bueno, no es mi culpa. No, la de ellos no. ¿Qué tal de los que están a tu lado? Y tú no le llevas la palabra por temor o por desobediencia. Entonces Dios podría cargarte a ti con parte de la culpa por tu negligencia y tu temor que no le quieres servir.
Vamos a pedirle a Dios primero que nos perdone si nosotros hemos sido infieles a Él. Si hemos sido duros para entender que nos está llamando. Segundo, vamos a pedirle a Dios que nos dé esa convicción a cada uno y que nos dé también esa fuerza, esa valentía para seguir adelante con el llamado que Él nos hace y que nos unimos a Él en este propósito eterno de salvación de las almas perdidas. Amén, vamos a hacerlo. Y si hay aquí alguna persona que no ha recibido la gracia de Dios, hoy es el día donde tú puedes decirle: Dios, primero a mí, necesito ser tuyo, perdóname mis pecados. Soy como Isaías, que se consideraba indigno porque tenía labios inmundos, y vino ese serafín y fue limpiado. Que seamos nosotros reconociendo el pecado y pidiéndole perdón a Dios, y Dios está dispuesto a perdonarnos y luego a extender su mano y decirle: ¿te unes a mí? Y te lleva de la mano, porque Él te dice, como lo dijo a Moisés: no temas, yo estoy contigo. No tengas miedo a lo que venga, yo estoy contigo. Eso es lo que vale, que Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y Él dice: no te dejaré, no te desampararé. Aunque tengas que pasar por aguas profundas, no te vas a ahogar. Si tienes que pasar por fuegos, no te vas a quemar. Yo estoy contigo. Es lo más importante. Entonces, hermanos, cierra tus ojos, te lo sugiero, para que puedas concentrarte en lo que le vayas a decir a Dios. Y a quien le vas a hablar es al que te ha dado la vida, a tu Creador, que te ha sostenido hasta este día y te sostendrá, porque Él es fiel. Pídele perdón a Dios primero y disponte para Él. Padre, perdónanos. En el nombre de Jesucristo pedimos que perdones cada maldad, cada pecado. Perdona, Dios, toda desobediencia. Quizás por incredulidad, por ignorancia, ha sido cometidas cosas indebidas. Perdona, Señor, a tus hijos, tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y Señor, te rogamos que nos des el privilegio de ser parte de tu equipo eterno, de tu equipo glorioso, que imparte por doquiera que vaya la palabra de fe, de salvación, que trae vida entre todos los que están muertos en sus delitos y pecados. Si quieres, respóndele a Dios y dile como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí, iré a donde me digas, hablaré a quien me mandes, diré lo que quieras que digas. Heme aquí, Señor. Haz como hizo Moisés. Dejó lo que ya tenía establecido y fue a arriesgarse para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Haz como hizo Pedro. Aunque su negocio empezaba a florecer, él conoció que Dios le iba a dar un mejor negocio, el cual daría producto, fruto, rendimiento eterno. Y prefirió lo de Dios y no lo humano. Padre, queremos ver tu gloria. Manifiesta tu poder, Señor. Y aquí tus hijos, nosotros estamos a tu disposición. Revélanos lo que quieres que hagamos. Y sobre todo, revélanos más de tu santidad. Que nosotros podamos vivir con temor a no ofenderte. Porque sabemos que tú eres santo, santo, santo. Y que por misericordia permites que nosotros te sirvamos. Y te has de revelar a nosotros por tu gracia. Porque tú has dicho que te revelarás, que te conoceremos, que sabremos realmente quién eres. En ti esperamos. Presentemos a Dios esta canción.